En esta ocasión vamos a ver lo que es la suma de vectores por el método analítico de las componentes rectangulares. Pero antes de ver el tema, necesitamos ver dos conceptos muy importantes, que es una magnitud escalar y que es una magnitud vectorial. Una magnitud escalar es aquella que queda perfectamente definida con solo indicar su cantidad expresada en números y la unidad de medida. Un ejemplo tenemos cuando pedimos una masa de 1 kilogramo, masa de 1 kilogramo, o de 2 kilogramos, 5 kilogramos, o un costal de 50 kilogramos. Cuando hablamos de temperatura, 20 grados Celsius, 25, 45 grados Celsius. Podemos hablar de distancia, 10 metros. Podemos hablar de tiempo, 30 segundos. Entonces esas son magnitudes escalares porque quedan bien definidas con solo indicar cantidad y unidad de medida. 1 kilogramo, 20 grados Celsius, 20 metros, 30 segundos. Así se define lo que es una magnitud escalar. Pero hay otro tipo de magnitud que es la magnitud vectorial. El concepto de magnitud vectorial es de que una magnitud vectorial queda bien definida cuando se indica, además de su cantidad y unidad de medida, su dirección y sentido. ¿Quién da la dirección y el sentido? Puede ser un ángulo. Aquí podríamos considerar, por ejemplo, que esa dirección y sentido la da un ángulo, que puede ser 30 grados, 90 grados, 100 grados, 180 grados. Entonces, una magnitud vectorial, además de cantidad y unidad de medida, nos debe indicar dirección y sentido. Y regularmente esa dirección y sentido nos lo indica un ángulo. Vamos a poner que nos dan una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial puede ser fuerza igual a 100 newtons y nos pueden decir a 60 grados. Una fuerza se va a aplicar, va a ser una fuerza de 100 newtons y se va a aplicar a 60 grados. Vamos a poner que vamos a jalar este automóvil con un lazo. Y aquí aplicamos una fuerza a 60 grados con respecto al horizontal. Puede ser que lo jalemos de forma horizontal totalmente, es decir, a 0 grados. O puede ser que lo levantemos, intentemos levantarlo, que sea 90 grados. Entonces, para lo que es una magnitud vectorial es importante la dirección y el sentido. Recuerden, es importante lo que es el ángulo, que es lo que nos va a dar la dirección y el sentido. Otra forma de poder indicar la dirección y sentido es utilizando los puntos cardinales norte, sur, este o oeste. Entonces, pero por el momento vamos a manejar lo que son ángulos. Ahora, ¿cuál es la definición en particular de un vector? Que lo tienen en su apunte. Un vector es un segmento de recta dirigido y nosotros lo podemos trazar en los ejes de coordenadas. Es decir, nosotros en unos ejes de coordenadas podemos trazar nuestro vector, un eje X y eje Y. Y si queremos representar este vector, bueno, este vector sería F con un ángulo de 60 grados y su magnitud sería 100 newtons. Un vector lo podemos trazar o representar de forma gráfica en nuestros ejes de coordenadas X y Y quedaría de esta forma representado. Lo voy a remarcar aunque me quede un poco chueco. Este sería nuestro vector. Ahora, los vectores tienen componentes rectangulares. ¿Cuáles son las componentes rectangulares de un vector? Son las proyecciones que tiene ese vector sobre el eje X y sobre el eje Y. Por ejemplo, si este vector lo proyectamos sobre el eje X, aquí va a tener un vector, o se va a generar un vector que lo vamos a llamar vector Fx. Y esa proyección de la fuerza o de ese vector F sobre el eje Y nos va a dar un vector que va a ser Fy. Para representar un vector le ponemos una flechita arriba para indicar que es una magnitud vectorial. Y estas proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y es lo que se conoce como
componentes rectangulares. Y bueno, para poder determinar las componentes rectangulares de un vector, podemos hacerlo matemáticamente con dos fórmulas. Si queremos calcular la componente x de un vector, es la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y para calcular la componente y del vector, es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Con estas dos fórmulas vamos a calcular la componente x, la magnitud del vector 100 por el coseno del ángulo, en este caso sería 60 grados. Haciendo operaciones, o ya sustituyendo de acuerdo a nuestro ejemplo, sería 100 newtons por el coseno de 60 grados. Y aquí sería 100 newtons por el seno de 60 grados. En su calculadora van a utilizar las funciones seno y coseno. Algo muy importante que tienen que checar en su calculadora. Para poder realizar la operación de multiplicar, en este caso 100 por el coseno de 60, entonces van a marcar 100 por coseno de 60. Y les da el resultado, que sería 50. El resultado aquí sería 50 newtons. Y para calcular la componente y, va a ser, de acuerdo al dato que nos dan, sería 100 por el seno. El seno aparece en su calculadora como sin de 60. Nos va a dar 86.602 newtons. ¿Qué es lo que tienen que checar entonces en su calculadora? Primero, que en la parte de arriba, aquí en la parte de arriba hay un cuadrito donde aparece una D. Puede aparecer en su calculadora una D, puede aparecer una R o puede aparecer una G. R es de radianes, G es de gradiente. Estas dos no las vamos a usar. Tiene que estar la D. Entonces D significa grados. Entonces, para que podamos hacer estas operaciones y nos den estos resultados, tenemos que checar que nuestra calculadora en la parte de arriba aparezca la D en un cuadrito muy pequeño, o simplemente nada más aparezca la D. Si aparece R o G, recuerden, nos van a dar valores diferentes. Bueno, entonces aquí sería cómo vamos a determinar las componentes rectangulares de un vector, sabiendo que un vector es un segmento de recta dirigido. Y estos valores de las componentes rectangulares van a variar según el ángulo. Va a ser diferente si está a 0 grados, a 90, a 180, a 270 o a cualquier otro valor. Obviamente también estos nos pueden variar. Pero es importante saber cómo vamos a determinar las componentes rectangulares de un vector. Bueno, entonces ahora sí, vamos a resolver un ejemplo de los ejercicios que van a resolver ustedes en su tarea. Nos dice que tenemos que determinar la componente, tenemos que calcular la resultante. Pero de la resultante, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular la magnitud, que lo representamos con R, y el ángulo de la resultante. Tenemos que calcular lo que es la magnitud y el ángulo de la resultante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir los pasos que nos indican aquí. Primer paso: descomponer cada vector en sus componentes rectangulares y obtener la sumatoria de las componentes X y Y. Aquí vamos a realizar la suma de estos 5 vectores. Tenemos que sacar la componente rectangular X de cada vector y la componente Y de cada vector. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar las fórmulas que ya vimos. Vamos a empezar con la componente X. Es decir, vamos a poner
componente 1x va a ser 129 newtons por el coseno de 45 grados. Componente F2x va a ser igual 560 newtons por el coseno de 70 grados. Componente F3x va a ser igual a 190 newtons por coseno de 100 grados. Componente F4x va a ser igual a 365 newtons por el coseno de 150 grados. Componente F5x va a ser igual a 276 newtons por coseno de 200 grados. Si tuviéramos 10 vectores, tendría que ser F1, F2, F3, F4, F5 hasta F10x. Tenemos que calcular la componente x de cada vector. ¿Y cómo lo calculamos? Recuerden, es la magnitud del vector por el coseno del ángulo para la componente x. Y ya que tenemos las operaciones indicadas, bueno, pues vamos realizándolas. 129 por el coseno de 45 grados nos da 91.216 newtons. 560 por coseno de 70 grados nos da 191.531 newtons. F3x 190 newtons por coseno de 100 grados nos da menos 32.993 newtons. 365 newtons por coseno de 150 nos da menos 316.099 newtons. 276 newtons por coseno de 200 nos da 259.355 newtons. Este es también negativo. No olviden que nos pueden dar valores negativos y eso se los da de forma automática la calculadora cuando van realizando operaciones. Entonces es importante que tengan mucho cuidado al realizar lo que son sus operaciones con la calculadora, checando lo que les comentaba sobre los ángulos. Tiene que estar en D la calculadora. Y ahora vamos a calcular lo que son las componentes rectangulares de Y. Entonces ahora tenemos que calcular F1y, F2y, F3y, F4y y F5y. F1y 129 newtons por, ahora es seno de 45 grados. F2 560 newtons por el seno de 70 grados. F3 190 newtons por el seno de 100 grados. F4 365 newtons por el seno de 150 grados. Y F5y va a ser 276 newtons por el seno de 200 grados. Haciendo operaciones nos va a quedar F1y va a ser igual a 91.216 newtons. F2y 526.227 newtons. F3y 187.113 newtons. F4y 182.5 newtons. Y F5y menos 94.397 newtons. Primer paso, determinamos la componente rectangular de cada vector. Este procedimiento lo tienen que hacer así completo en su tarea. Tienen que indicar F1x, la magnitud y el coseno del ángulo y dar el resultado. Hay quienes nada más ponen F1x y dan el resultado. Eso sería incorrecto. Tienen que poner todas las operaciones que van realizando.
Pero aquí nos dicen, determinamos cada vector de cada vector sus componentes rectangulares, ya lo tenemos. Y obtenemos la sumatoria de las componentes de X. ¿Qué es obtener la sumatoria? Obtener la sumatoria, obviamente, es el poder realizar la suma total de todos estos valores. Va a ser, aquí vamos a considerar también lo que son los valores negativos. Sería 91.216 más 191.531 menos 32.993 menos 306.099 menos 259.355. Y tenemos que obtener la sumatoria. ¿Por qué se llama sumatoria? En matemáticas utilizamos el símbolo para indicar que es una suma. Sumatoria de las componentes de X va a ser igual a, para este caso, menos 325.7 newtons. Es importante que realicen también estas operaciones para comprobarlas. Se suman este más este, menos este valor, menos este valor, menos este valor en la calculadora. Aunque sea una sumatoria, recuerden que tenemos que considerar los signos. Esa sería la sumatoria de X. Vamos con la sumatoria de Y. La sumatoria para las componentes de Y sería sumatoria para valores de Y es igual sumar este más este para estos valores menos, aquí cuando llegamos aquí es menos 94.397 y el resultado es 892.659 newtons. Lo repito aquí abajo porque se confunde con ese 6. 892.659 newtons. Este sería el primer paso. 320 menos, la sumatoria de X menos 325 newtons. Y la sumatoria de Y 892.659. Recuerden que vamos a calcular la magnitud R y el ángulo de la resultante. Entonces, este es parte del procedimiento. Ahora ya que tenemos las componentes, sumatoria de componentes de X y sumatoria de componentes de Y, ahora sí vamos a calcular lo que nos piden. Paso número 3, aquí es 3, no 4. Paso número 3. Encontrar la magnitud de la resultante de todos los vectores, utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, para calcular lo que es la magnitud de la resultante, vamos a usar la siguiente expresión matemática. La resultante es igual a la sumatoria de valores de X al cuadrado más la sumatoria de valores de Y al cuadrado. ¿Cuáles son los valores que vamos a utilizar entonces para calcular esta resultante? Pues los que ya calculamos en el primer paso. Pues la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Sumatoria de valores de X al cuadrado. Sumatoria de valores de X al cuadrado. Menos 325.7 newtons y esto al cuadrado. Más el otro valor, sumatoria de Y, lo que calculamos, 892.659 newtons al cuadrado. Y vamos realizando operaciones. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 106.080.49 más 796.840.09. Y bueno, entonces, aquí hay algo importante. Ese valor es negativo, pero recuerden que cualquier cantidad elevada al cuadrado nos va a quedar positivo. Aquí muchos tienen ese error. Tienen que poner entre paréntesis la cantidad negativa. Y al elevar al cuadrado, en automático la calculadora les da positivo. Se suman estas dos cantidades y le sacan la raíz cuadrada. Y el resultado va a ser
950.221 newtons. Este va a ser la magnitud de la resultante. Pero también nos dicen, por medio de la función tangente, calcular el ángulo de la resultante con la horizontal. Y bueno, entonces aquí para calcular ese ángulo vamos a utilizar otra fórmula. La fórmula para calcular el ángulo de la resultante es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de valores de y entre la sumatoria de valores de x. Algo importante o que deben tener cuidado primero es de que siempre es la sumatoria de y entre sumatoria de x. Hay quienes se equivocan y en vez de poner sumatoria de y ponen sumatoria de x entre sumatoria de y. Entonces tengan cuidado con esta fórmula. Ahora vamos a hacer la sustitución. El ángulo es igual a tangente a la menos 1 de el valor de la sumatoria de y. ¿Cuál es el valor de la sumatoria de y? Sumatoria de y. 892.659 newtons sobre la sumatoria de valores de y, la sumatoria de valores de x, sumatoria de valores de x menos 325.7 menos 325.7 newtons. Y hacemos la operación. Ahora les explico cómo hacer la operación con la calculadora. En su calculadora tienen la función Shift y acá tienen tangente. Si oprimen Shift y la función tangente, les aparece en automático tangente a la menos 1. Van a poner la primera cantidad que va arriba, bueno, perdón, abren paréntesis, aquí en automático ya abre paréntesis en la calculadora. Ponen el valor que va en el numerador, 892.659 entre, como es un valor negativo, el negativo lo ponen con ese que está entre paréntesis, entre valor negativo 325.7 y cierran paréntesis, le dan igual y les da el resultado menos 69.954 menos 69.954 grados. Y este sería el ángulo de la resultante. Por lo tanto, el resultado final de la suma de estos vectores es la resultante, o el vector resultante es igual a 950.221 newtons a un ángulo de menos 69.954 grados. Y este es el resultado final de nuestro ejercicio. Pero recuerden, ese procedimiento es el que van a realizar para realizar la suma de vectores de la actividad que tienen que realizar en esta ocasión. Recuerden, tienen que indicar todas las operaciones que van realizando para obtener y llegar al resultado.